Buenas tardes, queridos amigos. Deseando que estéis todos bien y a salvo y que así sea hasta el final de esta crisis horrible que estamos viviendo por coronavirus. Hemos pensado, Julián y yo, aportar una idea de un ejercicio creativo, útil, bonito, para hacer con nuestro querido tarot en estos días de quédate en casa, cuarentena, encierro, etc. Os lo proponemos porque no recomendamos hacer consultas en estos días que con certeza hay angustia en nuestras mentes y es difícil que se queden objetivas y neutras. Pero sí, también son buenos días para seguir creciendo con nuestro mazo. Entonces, hace tiempo Julián inventó este ejercicio creativo que realmente fue creado como parte de la formación y aprendizaje de lo que él llama saber mirar. Y muchos compañeros no comprenden exactamente a lo que se refiere, ¿no? En esta parte de la práctica, que es más lúdica, lo que vamos a hacer es relatar un cuento con nuestra baraja. Es observar puramente las cartas, eliminando todo rastro de carga de significados y con ello despertar zonas mentales que nos ayudarán a construir un relato que luego será una herramienta poderosa cuando se responda a pregunta concreta o consulta concreta. Para poder hacerlo con nuestro querido Marsella, debemos de, en primer paso, dividirlo en 3 grupos. Un primer grupo que veis aquí que contiene las figuras de la corte, todas ellas, de sota a rey. Un segundo grupo que contendrá la arcana numeral, los arcanos menores numerados. Y un último grupo que contiene los arcanos mayores. Una vez dividido el mazo, barajáis bien cada grupo, puesto que de cada uno de ellos vais a extraer 1 o 2 cartas. Del primer grupo extraeréis una carta que simbolizará los personajes. Del segundo grupo, una carta que dará o bien adjetivos de esos personajes o bien detalles extra. Y del último grupo sacaréis 2 cartas que nos traen la trama esencial del relato y el desenlace. Así, en este ejemplo tenemos un rey de espadas, espero que se vea bien. Este es el bonito tarot de María Celia, por cierto, que también, como tiene esos colores así pastel, es como naif. Un rey de espadas con su adjetivo o detalle, que es el 3 de espadas en este caso. No, los números van arriba, perdón. Y trama y desenlace. Con estas 4 simples cartas y todo lo que Julián os va a contar y mostrar ahora, podemos construir un cuento, un bello relato. A ver, Julián, dale. ¿La pelota está en mi campo? Sí, en tu campo. Vale. Bueno, 2 cositas antes, que esto es lúdico. Sí. Es absolutamente lúdico, es un juego. Y 2, que ese esquema que describió Océano es solamente una matriz, una estructura, pero esto da plena libertad para tú
irte para donde quieras mientras no se salga, por supuesto, del canon de las 4 cartas que se obtuvieron, ¿no es cierto? Ahora esta división del Marsella, que es creación de Océano, porque decíamos cómo poder adaptar a la estructura el Marsella, que es un tarot un poco frío, un poco rígido, ¿cierto? Lo encuentro buenísima, pues. Buenísima, eso, entre figuras de la corte, arcanos menores y mayores para contar el cuento. Ya, estas 4 cartas a mí, a ver, voy a decir dos chapas. La primera, cuando miré las 4 cartas, me volvió a mi niñez. A mi niñez, en el cual yo tenía un silabario, y al final del silabario, el silabario estaba yo aprendiendo a leer. Bueno, claro. Y al final se llamaba, para mayor ahondar, el hispanoamericano. El hispanoamericano. Ya, y en el tramo de atrás tenía 2, 3 o 4 cuentos infantiles. Y ahí venía un hermoso cuento de Oscar Wilde, creo que es, que estas 4 cartas me las recordaron inmediatamente. Se llamaba El gigante egoísta. Ah, sí, lo recuerdo. Ese cuento, ¿no es cierto?, era de un gigante que era muy hosco, no tenía amigos, no tenía familia, no tenía nada, vivía solo en una torre, encerrado, ¿no es cierto? Y era un tipo muy agriado y muy mal agestado, ¿no es cierto? Y no quería por ningún motivo relacionarse con el mundo. Ponía ahí su traba, su barrera, ¿no es cierto?, para él estar protegido y no tener que relacionarse con nadie. Pero este señor tuvo una mala buena suerte, pues. La mala buena suerte que al patio que estaba abajo de su torre, llegaron unos niños porque le gustó mucho el jardín que tenía él. El gigante tenía un hermoso jardín. Entonces llegaron unos niños a jugar al jardín del gigante, ¿no es cierto? Y provocando lo que provocan los niños: risa, ruido, alegría, y el gigante aquí metido en su torre de Babel, ¿no es cierto? Se puso furioso, aguantó un poco hasta que no aguantó más, se asomó a la ventana y les dijo: cabros de porquería, este es mi jardín, fuera de mi casa. Dejadme tranquilo, dadme mi tranquilidad. ¿Ya? Los niños lo miraron sorprendidos hacia arriba, lo miraron hacia arriba sorprendidos y asustados. El gigante dijo: si no se van inmediatamente, bajo y me como a uno. Ante eso los niños huyeron. Despavoridos. Huyeron despavoridos, ¿no es cierto? Se salieron del lugar, ¿no es cierto? Y el gigante quedó en su torre, nuevamente triste y compungido. Pero no obstante, algo había cambiado. Algo había cambiado en el gigante. Y eso que había cambiado era la sensación de alegría que le habían dado los niños, que él no se daba cuenta. Empieza a sentir el silencio y empieza a sufrir y a echar de menos a los niños. Entonces, ¿qué hace? Saca su barrera y vuelve, va al pueblo y le pide a los niños que por favor vuelvan, que su jardín es de ellos y que se divierten y que por favor lo acompañen y le alegren la existencia. Y los niños volvieron a la torre, ¿no es cierto? El gigante se guardó su barrera, ¿no es cierto? Y fueron felices por muchos años. Ese es el gigante egoísta. Muy bonito. Me parece que es de Oscar Wilde, ¿eh? Me parece que es de Oscar Wilde. Ya, pero iba yo a contarles a nuestros amigos que es verdad que se puede jugar como tú has hecho, ignorando las posiciones o moviendo las cartas. Y que también otro punto muy importante es, con estas mismas 4 cartas, intentar generar un mínimo de 2 o 3 cuentos totalmente diferentes. ¿Ya? Sí. Sí, pues. Sí, es la libertad esto, el juego.
Había una vez un hombre, este es el último, ¿eh? Venga. Había una vez un hombre muy triste que tenía una buena posición, pero su vida estaba destrozada. Sí. ¿Y por qué estaba destrozada? Porque había tenido una novia, una pareja, que él quería mucho, y se lo había raptado el señor feudal, un señor feudal rival había llegado en una ocasión, lo sorprendió y rapta a la doncella, ¿no es cierto? Y se la lleva a su torre a encerrarla. Exacto. Y este hombre queda prácticamente destrozado. Ya no había sol en su vida, ya no había alegría en su vida. Y ante ese sufrimiento toma una decisión. Toma una decisión Una decisión. para acabar con el dolor. Exacto. Porque si no, ya estaba al borde del suicidio el pobre. Entonces, ¿qué hace? Se deshace de su ropaje y se viste como un peregrino cualquiera. Se Toma disfraza. 3 o 4 cositas en una bolsa y emprende el camino hacia ese país del señor feudal que le había arrebatado a su amada. Pasa desapercibido por muchos pueblos. En algunos pueblos lo recibían bien, en otros no tanto, porque el vagabundo siempre es un ser que puede ser despreciado, ¿no es cierto? Sí. Pero este hombre soportaba todo y preguntaba pueblo a pueblo por la doncella, si la habían visto pasar, si conocían al señor feudal, que era tuerto y con una barba larga, ¿no es cierto? Y era medio gordito, daba todas las señas, ¿no es cierto? A los pueblos que pasaba y alguien le decía, sí, mire, no, sí, yo vi pasar, sí. Y hasta que llega a un pueblo, este vagabundo, errante, que como te digo, venía de una posición muy rica, ¿no es cierto? Y sin embargo se convierte en un vagabundo. Hasta que se encuentra una viejecita que está en una esquina. Y él dice, estas viejecitas siempre saben todo lo que pasa. Se apersona a la viejecita y le dice, viejecita, estoy buscando a este señor. Bla, bla, bla. Ah, le dice la viejita, sí, tú te refieres a Sergamán. Sí, mira, vive, y le da las instrucciones. ¿Dónde estaba ese Donde estaba el castillo con de este Torreón, ¿no es cierto? De este señor feudal que tenía presa a su amada. Correcto. Con los datos de la viejecita, le da un abrazo y un beso, agradeciéndole, ¿no es cierto? Con los datos de la viejecita, él se encamina y llega a la torre. Se hace pasar por vagabundo, pide comida en el castillo, le da ¿cómo se llamaban? Palafernero, ¿cuál era la palabra? De los que cuidaban los caballos. No me acuerdo. No me acuerdo. Ya, bueno. ¿Ya? Y le dan un plato de judías negras y guámpara, y él se queda observando el castillo y la rutina del castillo y de repente ve que al atardecer era la hora precisa para introducirse subrepticiamente en el castillo. En el Torreón. Espera al otro día y a esa hora se introduce en el castillo y se oculta tras unos cortinajes esperando que todos vayan a dormir. Una vez que están todos durmiendo, sube por una escala y llega hasta donde él suponía que estaba asomada, que era la parte más alta de la torre. Correcto. Le golpea la puerta y le dice, amada, soy yo. Reconóceme. He venido a buscarte porque te amo, te quiero y mi vida no es la misma sin ti. Y la doncella, le dice, yo he llorado días y noches por ti. Qué bueno que estás aquí. Espera, le dice, voy a salir por la puerta de servicio para que no me vean. Y en una puertecita que tenía el cuarto de ella, ¿cierto? Se escabulle, se juntan y de la mano bajan la escala
Y escapan. Aquí están los dos, ¿no es cierto? Que están escapando de la torre, ¿no es cierto? Torre, escapando a la Logran libertad. escaparse, se van a la campiña y corren y corren y corren y corren y corren hasta que llegan Al castillo de al él. castillo de él, que ya ante el sol que había aparecido en su vida, ya no era un rey de espada y ya no tenía sufrimiento. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Así, Esperamos que no sé si con tanta floritura como Julián o a un estilo más modesto, practiquéis esta forma de adentrarnos en el mazo y seguir desarrollando nuestra creatividad y capacidad de lectura. bien, hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos.